Bendiciones espirituales en Cristo es el tema. La más grande bendición que tenemos como cristianos, hermanos, es sobre que el Dios eterno, creador de todo lo que existe, nos escogió. Nos predestinó y nos relacionó, hermanos, con un proyecto de amor. De amor, de perdón y de salvación. Fíjese qué hermoso. Nos envolvió en su proyecto. Algo tan hermoso. Desde antes de la creación del mundo. Yo antes pensaba que antes de la creación del mundo era como un poquito antes de que empezara Él a crear los árboles, los animalitos y todo eso. No, hermano, Dios es eterno. Y no sabemos en qué fecha, en qué hora, pero Él nos escogió. Dijo, bueno, yo voy a escoger a Luz Helena y ella va a estar para este tiempo aquí. ¿Sí? Desde antes de que el mundo existiera, hermanos. El medio, la forma, el misterio se llevó a cabo a través de Jesucristo. En el cumplimiento de los términos o de los tiempos, hermano, que Dios estableció. Luego nos vamos a las Escrituras nuevamente, mis amados hermanos, y hoy vamos a estar viendo Efesios 1, del 4 al 10. Efesios 1, del 4 al 10, y dice así. Me dicen con un amén cuando ya lo tengan. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas, hermano. Se nos reveló el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el ministerio de su voluntad? La unión de todas las cosas, de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra, bajo Jesucristo, bajo Jesucristo, o a través de Jesucristo. Ya había decidido de antemano adoptarnos el Señor. Él ya lo había planeado como miembro para que nosotros fuésemos miembros de su familia. El acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. O sea que Dios planeó desde antes, desde mucho antes de la creación, planeó que nosotros nos escogió, pero planeó que para este tiempo. Ya está Jesucristo, hermanos. Nosotros estamos en este tiempo. No fue planeado y no nos escogió para el tiempo de Abraham o para el tiempo de Moisés. A ellos sí los escogió para ese tiempo. Pero a nosotros nos escogió para este tiempo.
ahora en este tiempo, en este momento, en estos días, en estos años, en el tiempo que estamos viviendo usted y yo, desde que conocemos al Señor Jesucristo. Dios ya lo tenía todo planeado. Todo. Ya nos había escogido. Hermano, es algo tan hermoso. Dice, y nos vamos a Efesios, dice en Efesios 3:6, nos vamos a Efesios 3:6, por favor, hermanos. Pero déjenme decirles, hermanos, que también nos hizo copartícipes. ¿Copartícipes de qué? De la promesa de Cristo Jesús. O sea que vamos a reinar juntamente con Él, hermanos. Y su gloria va a estar también con nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Su presencia, su gracia. Qué hermoso. Dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La voluntad humana unida a la de Dios y así poder ser guiados a su voluntad, adorarle, servirle, tener un ministerio. Aún para nosotros tenemos que unir nuestra voluntad, hermanos, aún para casarnos. ¿Cómo que para casarnos? Bueno, lo digo por los jovencitas y los jovencitos, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Y una vez que ponemos nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, todo va a estar bien. Vamos a ser bendecidos. Para que podamos tener toda la bendición. Cuando iba yo en ese viaje que acabo de hacer, hermanos, pues al último de la hora me fui en la camioneta. Me pensaba ir en el autobús y no, me fui en la camioneta. Porque me dijo el hermano Daniel que estaba cerca, que a 3 horas y media, y dije, no, pues rápido llego. No, eran 5 horas y media, hermano. Pero me fui en la camioneta. Cuando iba por el camino, hermanos, era algo tan hermoso que podía ir yo platicando con el Señor por el camino. Y algo tan hermoso que me venía sintiendo con una libertad tan hermosa. Algo tan bonito, no lo puedo explicar. Y de pronto escucho unas palabras a mis oídos o a mi mente o a mi corazón, no sé. Me dijo, tengo tu sanidad. Dije yo, nomás así me quedé. Yo tenía días, hermanos, que me sentía muy mal. No se los decía a nadie, pero no podía caminar. Sentía como que me atoraba. Sentía como que no podía caminar, como que me dolían los pies, como que me dolía la cintura, como que me dolía todo el cuerpo, es más, me dolía todo, hermanos. Los huesos, los nervios, los tendones, los músculos, todo. Pues en ese momento yo empecé a sentir una libertad, pero no entendía nada. Y dije, ¿cómo va a ser eso? Me dijo el Señor, sí. Entre más tú te acerques a mí y pongas tu voluntad en mí, yo te voy a dar tu sanidad. ¿Cómo trabaja eso, hermano? Le dije, Señor, pero bueno, a veces nosotros creemos que buscamos a Dios porque oramos, ayunamos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, nos congregamos, ¿verdad? Hacemos tanta cosa para el Señor, ¿verdad? Y trabajamos y nos esforzamos y pedimos perdón y todo, ¿verdad? Pero a veces no ponemos nuestra voluntad en la voluntad de Él. ¿Y sabe qué pasa? Que el Señor me enseñó allá. Nos acomodamos, hermanos. Nos acomodamos a los tiempos. Nos acomodamos a todo lo que nos rodea. Nos empezamos a acomodar, como ponernos cómodos por el tiempo, los tiempos espirituales, en todos aspectos, económicos, físicos, morales, lo que nos rodea, los carros, la mercadotecnia, las tiendas, la ropa, el trabajo, todo, hermano. Nos empezamos a acomodar y a ponernos bien cómodos, como cuando usted se pone en un sofá y un sillón y se empieza a acomodar y no se da cuenta que no está poniendo su voluntad en la voluntad de Dios.
Llega un momento en que se pierde más el tiempo en ir a la marqueta, en estar viendo que el perro tenga de comer, ¿verdad? Un ejemplo nomás estoy dando, ¿verdad, hermanos? O que tenga que la ropa esté lavada, o que la ropa esté limpia, o que haya suficiente marqueta, aunque siempre tenemos de más, hermano, que hasta la andamos tirando. Déjeme decirle que yo pude darme cuenta de algo. Llegué a la casa de mi hijo y empecé a hacer de comer. ¿Qué cree? Nadie se comió mi comida. Les gusta la comida de la calle, la comida rápida. Ya no quieren lavar trastes, ya no más platos desechables. Todo para que se tire a la basura rápido. No hacer nada. ¿Sí? Ya entonces nos empezamos a acomodar a esa vida. Nos empezamos a acomodar a los tiempos, nos empezamos a acomodar a que bueno, pues ahora no hagas de comer, pues en fin, ya sale más barato, porque en realidad sale más barato a veces, hermano, comprar comida en la calle que hacerla. Ahorita en la actualidad sí, ya sale más barato a veces comprar comida de calle. Entonces yo pude darme cuenta de algo que empecé a hacerles de comer y yo dije, bueno, pues si ellos no comen y me la estoy comiendo nomás yo la comida, mejor ya no les hago nada. Dije, ya no hago nada. Mejor ahí. Me dice mi hijo, ¿qué quieres? Le dije, pues tráeme un mío, ¿verdad? O sea, tráeme un paquete completo, ¿verdad? Que iba a traer esto, que iba a traer lo otro, que luego de otro restaurante, el niño bien viciado a la calle, él también bien viciado a la calle, así es que yo también me empecé a acomodar, hermanos. Allí me empecé a acomodar, ¿sí? Ya me decía, ¿vas a querer? No, le digo ahora no, porque ya comí mucho, pero a veces sí le decía, ok. Y me empecé a acomodar. Pero luego de repente me empezó a decir, no, quiero que me hagas mejor tu comida, porque sabes que estoy desaprovechando esta oportunidad. Y empecé a hacerle de comer, y ya venía a comer a la hora del lonche, ya comía y de todo, ¿verdad? Pero me pude dar cuenta, hermanos, que nosotros nos empezamos a acomodar al sistema, sin darnos cuenta. Nos empezamos a acomodar. Que ir al restaurante, que ir a la marqueta, que ir aquí, que ir allá, y no organizamos ni ordenamos bien el tiempo. Decimos, no, es que se enfermó mi hijo, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Yo también, tengo que cuidarlo. Así es que si se enferma el hijo, se enferma toda la familia. ¿Sí? Y así no tenemos que acomodarnos, hermanos. Vamos, porque allí el Señor le puede dar su sanidad a mi hijo. Vamos. Sí, que mi esposo le duele mucho la cabeza, vamos a quedarnos porque le duele mucho la cabeza y se siente muy mal. No, hermano. Esforcémonos para poner nuestra voluntad. Déjeme decirle, hermano, ese nomás fue un pedacito de cómo yo pude ver que cómo se acomoda uno a los tiempos. Pero déjeme decirle algo que descubrí. Nuestros hijos tienen nana electrónica. Nuestros hijos chiquititos tienen una tableta y todo el día se la pasan en la tableta. Y hay papás que con tal de que no estén molestando y que no estén haciendo ruido y no estén fastidiando, les dan la tableta o el teléfono. Y se ponen a jugar y se la pasan todo el día jugando. Oh, pues el niño está re gusto. ¿Sí? Pero ¿sabe qué estamos haciendo? Entregándole nuestros hijos a Satanás. Se oye duro y feo, pero sí, hermano. Yo pude ver cómo el hijo de mi hijo estaba todo el día en la tableta y luego hasta le rentaba un sistema de juego, un juego que juegan con otras personas que ni siquiera sabe uno quiénes son. Y es un niño chico de 9 años, hermano. ¿Y qué cree que juega? Puro matar. Y luego pude ver unos videos, hermano, que hacen que la persona se cauterice su conciencia. Que ya no tengan ni siquiera ningún afecto por el dolor, que no sienta nada. Eso es lo que está pasando ahorita en nuestra actualidad, en nuestros niños pequeños, en nuestros niños medianos.
Yo lo pude ver en ese niño. Vi un video que me quedé asustada, hermanos, asustada. Dije, no, pues en mis tiempos se vieron esas cosas, pero no tanto. Luego nuestros niños andan como zombies. Ya no platican con uno, no tenemos plática con ellos. No sabemos nada. Luego nos mentalizamos. Queremos hasta doble trabajo, triple trabajo. Y hacer todavía por debajo de la mesa otro trabajito allí. Pero todo es una trampa de Satanás, hermanos. Todo es una trampa de Satanás. Tenemos que ponernos bien abusados y bien listos. Cristo viene pronto, hermanos. Estamos subestimando eso. Cristo viene pronto. Tenemos que prepararnos. Tenemos que poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra, hermanos. El pastor nos hablaba el domingo sobre la palabra. La hermana Lupita nos hablaba sobre la oración el día del servicio de damas. Hermanos, son cosas bien importantes. Tenemos que desacomodarnos. Tenemos que pararnos y desacomodarnos un poco y ordenar nuestro tiempo y decir, bueno, ¿dónde estoy tirando la vida? ¿Dónde estoy tirando el tiempo? ¿Dónde se me está yendo la energía? ¿Dónde se me está yendo la vida? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy enferma? Va de orar y orar y orar y orar, Señor, ayúdame a comer correctamente. Apenas empecé, hermanos. Debemos de comer verduras y frutas. Si queremos estar sanos y de vez en cuando una carnita. También hace bien la carne. Pero no tanto. ¿Ok? Los ponemos obesos. La glotonería también es pecado, hermanos. Luego andamos con que nuestros niños chiquitos, oiga, chiquitos ya con diabetes, chiquitos ya con presión. La maldad, hermanos, está a todo lo que da. Porque Jesucristo viene pronto. Y Satanás lo sabe. Ahorita Satanás está redoblando sus esfuerzos para que todo hijo de Dios caiga. Usted y yo, los que hemos sido, ¿qué? Escogidos. Los que hemos sido, ¿qué? Llamados. Los que hemos sido, ¿qué? Tocados. Sí, hermanos. Dios nos escogió con un plan y un propósito para envolvernos en su plan de Él de trabajo junto con Jesucristo. Y deberíamos de estar nomás dándole gracias por eso tan grande que Él hizo de habernos escogido, hermanos. Que escogió a Alexa, sí la escogió. Dijo, va a venir y van a ser de Ana y de Alejandro. Hoy es el día que Dios está llamando a los jóvenes también. Hoy es el día que Dios te está diciendo a ti si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón. Muchas de las veces podemos estar viniendo a la iglesia y aprender la palabra y sabernos hasta la palabra de memoria, pero ¿sabe qué? Muchas de las veces no le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo. No ha habido ni siquiera una conversión. ¿Qué es una conversión? Una transformación. Usted sabe claramente que ha sido cambiado por el poder de Dios. Eso es nacer de nuevo y ser sellado por el Espíritu Santo. Eso es ser tocado, hermanos. Muchos niños están enfermos del corazón. Los jóvenes y los adultos, algunos adultos jóvenes, toman mucho refresco de energía y eso afecta al corazón. Necesitamos unirnos más a Dios, hermano. Desacomodarnos de nuestro confort. Y así podremos recibir revelación. Para que nadie venga, nadie nos cuente, nadie nos engañe. Una buena vida de bendición.
¿Llamados? Sí, hermanos. Y nos vamos a Romanos 8, del 28 al 30. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, cuando yo le pregunté al Señor qué tenía que predicar, y cuando el Señor me dijo estas palabras, cuando Él nos escogió, mucho antes de la creación, cuando Él nos llamó y cuando nos tocó, dije: Señor, es toda la palabra. Es desde el principio hasta el fin. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Y no hallaba ni por dónde empezar. No hallaba ni siquiera qué hacer. Dije: no, pues tengo que enfocarme en algo, porque no puedo toda la Biblia, porque en realidad la Biblia enseña Jesucristo. Desde un principio nos enseña que Dios nos apartó y nos escogió precisamente para nosotros estar con Jesucristo y poder ser sus hijos a través de Jesucristo, adoptados para tener derecho también a todas las riquezas de Jesucristo. Para tener derecho a todo, hermanos, ahí andamos sufriendo. Andamos sufriendo por lo mismo. Porque nuestra voluntad no está ligada a la voluntad del Señor. ¿Cuál es su voluntad? La palabra de Dios. Aquí tenemos el mapa. El croquis es desde el principio hasta el fin. En la Biblia podemos aprender cómo podemos unir nuestra voluntad al Señor. Aquí nos dice claramente cómo lo podemos hacer. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Que para la escuela? Sí, para la escuela. ¿Que para el trabajo? Sí, para todo. Dice que nos escogió desde la eternidad, antes de la creación. Él es eterno, hermanos. ¿Sabe qué? Dijo: voy a apartar a Luz Helena y voy a mandarla a San Luis Potosí para que nazca allí. Sí. Él ya sabía dónde iba a nacer, en qué casa, qué hogar. A veces nos quejamos y decimos: ¿por qué no nací en un lugar rico? ¿Por qué no nací en un lugar que, verdad? Y ya andamos hasta quejándonos de dónde nacimos. No, hermanos, démosle gracias a Dios por mi mamá Ana y mi mamá Alexa. Démosle gracias a Dios por mi mamá Alejandrina y mi papá Rodolfo. Démosle gracias a Dios por los papás que Dios escogió. Son los perfectos, los correctos, los precisos, lo que Dios escogió. Aún los hermanos que estamos aquí son los perfectos, los precisos y los correctos. Todos nosotros queremos ver la gloria de Dios. Todos nosotros queremos sentir la gloria de Dios. Todos nosotros queremos gozar la gloria de Dios. Pero para eso, hermanos, tenemos que unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Quién es? Todos, hermanos. ¿El niño? Sí. ¿El joven? Sí. ¿El adulto? Sí. ¿El anciano? Sí. Todos. Nos llamó. Él ya lo sabía todo. Ay, pero es que yo soy muy pecador o he fallado mucho, ¿cómo voy a yo? No importa quién sea usted. Lo digo por si usted está en las plataformas o está aquí. Pero sabe, hermano, también nos toca. Y cada rato nos toca. ¿Sabe cómo? Cuando hace un milagro. Cuando su Espíritu Santo se deja sentir. Cuando algo hermoso pasa en tu vida. Cuando tienes una sonrisa y sabes que Dios te ama. Cuando tú sabes que algo llega a tu casa y sabes que es porque Dios te lo mandó. Escogidos, hermano.
elegidos. Es algo tan hermoso, hermano, que deberíamos de estar nomás dándole las gracias. ¿Sabe por qué? No lo merecemos, pero a Él no le importó eso. Él ya sabía que el hombre iba a fallar. Él tenía unión y comunicación con Adán y Eva, les hablaba y platicaba con ellos, pero el hombre falló. Que Dios sabía, sí sabía, pero Él ya tenía un plan para que alguien viniera y salvara esa relación, esa unión, y que esa unión volviera a estar allí, hermano. Dios quiere que seamos unidos. ¿Cómo vamos a aprender a ser unidos en la iglesia si ni siquiera sabemos ser unidos, o en el matrimonio si ni siquiera sabemos ser unidos con el Señor? Hay que aprender a ser unidos con Dios. Y si aprendemos a ser unidos con Dios, vamos a ser unidos con el esposo, vamos a ser unidos con la familia, vamos a ser unidos con todo, con los hermanos en Cristo, en la iglesia. ¿Y sabe qué? La gloria de Dios va a descender. Porque es lo que Él quiere. Que unamos nuestra voluntad. No que usted esté con la voluntad suya y el otro con la voluntad de Dios, y otro con la voluntad suya y otro con la voluntad de Dios. No. Todos poniendo nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Elegidos, escogidos, predestinados para ser hijos de Dios. Sí, hermanos, somos hijos de Dios. Bueno, pero va a decir, Julián no está aquí. Bueno, va a decir Julián, pero yo ni siquiera le he entregado mi vida y mi corazón a Cristo. Precisamente esta tarde, hermano, jovencito que me estás escuchando, niño, Dios te quiere decir, hoy te estoy hablando. Es tu voluntad, yo no te voy a forzar. Adulto que me escuchas, anciano que me escuchas, que no has conocido a Cristo, Dios está diciendo, yo no te voy a forzar, ni te voy a traer a fuerzas, nada, porque yo te di libre albedrío, yo te di un pensamiento propio, voluntad propia, para que tú decidas si quieres venir conmigo, ser mi hijo y estar gozando de la gloria de Dios. Estar gozando de la herencia de Jesucristo. Estar gozando de la bendición. Estar gozando de la paz que Dios sabe dar, no como el mundo la da. Lo digo por todos. Este es el día. Este es el día. Este es el día. Hoy. No esperemos. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Es algo tan hermoso que Dios lo escogió. Oiga, hermano, ¿a usted no le da alegría que Dios lo haya escogido? Desde mucho antes de la creación. Y que lo haya envuelto en el plan divino de Jesucristo. ¿No le da alegría a eso? Sí, es algo tan hermoso. No esperemos nada, ya pongamos nuestra voluntad. ¿Cómo podemos ponerla? Simplemente decirle, Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Quiero ser su hijo. Quiero ser su hijo. Es todo. ¿Cómo? A través de Jesucristo. ¿Cómo? Reconociendo que Jesucristo es Dios. Reconociendo que vino a la tierra. Reconociendo que murió por nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores. Muchas de las veces se nos ha olvidado, hermanos, se nos ha olvidado, y muchas de las veces no llevamos la oración del pecador a las vidas, a las personas, en los hogares, en los lugares, y debemos donde quiera que vayamos a decirle, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador, tienes que reconocerlo, tienes que confesarlo con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que hacerlo con tu boca, tienes que confesarlo con tu boca. ¿Cómo con tu boca? Tiene que haber un testigo, tiene que haber alguien que esté a la par ahí escuchando. Yo, Señor mío Jesucristo, reconozco que usted es Dios, que vino a la tierra, murió por mis pecados, resucitó al tercer día. Yo reconozco que soy pecador, le entrego mi vida, le entrego mi corazón. Quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que nunca se borre, que nunca se borre. Que siempre esté allí,
Que su sangre preciosa me limpie de todo pecado y de toda inmundicia. Que su sangre preciosa me ayude a estar bien hasta el final de mi camino. Hermanos, tenemos que envolvernos en el plan del Señor, los que ya le conocemos. Hay que desacomodarnos. Quítese de esa comodidad. Ya no pierda el tiempo, ya no lo perdamos, dijo el otro. Porque pude aprender muchas cosas ahora que estuve allá, encerrado. Se la pasó uno en la calle. ¿Haciendo qué? Predestinados para ser hijos de Dios. Ya desde sabía. Qué hermoso es el Señor. Él quiere bendecirnos y ayudarnos, fortalecernos, hermano, sanarnos, levantarnos. Él quiere prosperarnos, hermano. Él nos ama. Nos envolvió en su plan divino, qué hermoso. Él lo planeó todo. Él lo planeó todo. Él ya sabe que usted iba a estar aquí y Él lo ama tanto como usted no tiene una idea. Le ama tanto. Él es el que está haciendo lo posible para reunirnos y unirnos. Él se está haciendo. Yo he escuchado como el pastor en días pasados estaba hablando que la palabra, luego que la oración, y luego que a veces no entendemos, que a veces no oímos, que a veces nomás se escucha que ya y no obedecemos, no escuchamos la voz de Dios, hermano. Nos salimos y nos vamos a la misma, acomodarnos donde mismo. Nos envolvió en su plan divino, hermanos. Él lo planeó todo. Que nosotros vengamos a Jesucristo. Que lo aceptemos como nuestro Salvador. Que seamos sus hijos. Adoptados por medio de Jesucristo. Fue su voluntad. Es su voluntad y será su voluntad. Hemos sido redimidos a precio de sangre. Perdonados, hermano. Perdonados, porque Él ya no se acuerda. Una vez que nosotros le pedimos perdón, ya no se acuerda de ningún pecado y los tira todo al fondo de la mar. Es así como Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, nos enseña cuál es su voluntad. La unión de todas las cosas, de las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra, bajo Jesucristo, bajo Jesucristo. Unidos, hermanos, unidos a su voluntad, uniendo nuestra voluntad a la de Él en su voluntad. Y así aprenderemos a ser unidos con los hermanos por las coyunturas, hermano, porque así dice la palabra. Y estaba yo estudiando qué son las coyunturas. Hermanos, son estas cositas que nos ligan aquí en el codo para que este hueso no se caiga. Si usted no tiene esa coyuntura allí, pues se va a caer el brazo para abajo y no lo va a poder levantar para arriba. Así tenemos que estar bien unidos, dice el Señor, como hermanos en las coyunturas, para poder ayudarnos unos a otros y crecer a la estatura de Jesucristo, hermano. Y podamos ser bendecidos, más que bendecidos, siendo Jesucristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Así aprenderemos a ser unidos por las coyunturas. Dios quiere que seamos sus siervos y nos envolvamos en sus negocios y que cumplamos con la gran comisión. Nos vamos a Efesios 4:16, hermano. Gloria a Jesucristo. La unión. Y dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
tenemos que estar unidos de las coyunturas, hermano. Ayudarnos unos a otros, cuidarnos, vernos qué necesitamos, pero como dice, para ir edificándonos en amor, hermanos, para que podamos crecer y llegar a la estatura de Jesucristo. ¿Por qué hablo de esto? Que tenemos que ser unidos lo máximo posible, porque así lograremos como hermanos no nomás estar unidos, hermanos, sino ser bendecidos y ser un solo cuerpo en el cuerpo de Jesucristo. Vamos a lograr ser un solo cuerpo. Si Cristo viene, si viniese en este momento, ¿estamos unidos? Nos falta, hermano. Yo pude revisar y dije, ay, Señor, tengo que unirme más a los hermanos, al grupo y aquí y allá. Dije, yo soy la más desunida. Perdóname, Señor, y ayúdame a ser unida. A veces se nos olvida. Siendo un solo cuerpo, hermanos, veremos su gloria, gozaremos su gloria, seremos revestidos, llenos de su poder, hermanos. Podremos ser sus siervos, trabajar como Él quiere que trabajemos, conectando nuestra voluntad a la de Él, siendo un solo cuerpo, tocados, agradecidos, hermano, viviendo en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Escogidos? Sí, el hermano José fue escogido para tocar aquí los tambores. Dios lo escogió, ya sabía que usted iba a tocar aquí. Sí, ya sabía el Señor Jesucristo, ya sabía. Y Dios lo escogió. Hablar de cómo Dios, en su amor y su misericordia, hermanos, ayudarnos unos a otros, hablar unos con otros del amor de Dios, cómo Dios nos ama. Es bien importante, hermanos, porque estamos en tiempos difíciles, tiempos problemáticos, tiempos que hay mucha persecución. ¿Persecución de qué? Persecución de esto, persecución del otro, por no decir de demonios, hermano. Entonces, amemos y abracemos a nuestros hijos, amemos y abracemos a nuestra esposa, amemos y abracemos a nuestros hermanos. Amor, dice que tenemos que crecer y que por las coyunturas, pero ¿cómo dice? En amor, con amor. Viviendo una vida de obediencia a Dios y su palabra, conscientes de que al estar en Cristo hemos recibido el sello de que somos su pertenencia. Las arras de la herencia también adquirida a través de Jesucristo. La presencia misma de su Espíritu Santo que ha sido derramada en nuestros corazones. Debemos todos servir al Señor con amor, fidelidad para tomarnos en cuenta. ¿Quién? Dios. Agradecidos, unidos, veremos su gloria. Hermano, lo único que el Señor Jesucristo quiere de nosotros es que aprendamos a ser unidos. Unir nuestra voluntad, ¿a qué? A su palabra. Aquí está escrito todo. Y de allí vamos a aprender a ser unidos como familia, como esposos y como congregación. El mensaje de este día, hermanos, es que fuimos escogidos, llamados y tocados. Esas tres palabras se las dejo de tarea para que las piense. ¿Cuánto amor no tendrá Dios para usted para que lo haya escogido mucho antes de la creación? Desde la eternidad, dígame el tiempo, no se dice, porque Él es eterno.
La Biblia no dice y no registra qué tiempo Él decidió escogernos. Dice que nos escogió. Analícelo, piénselo. Y aquel que le quiera entregar su vida y su corazón a Jesucristo para poner su voluntad a la voluntad de Él, puede pasar. Podemos hacer la oración del pecador. No tenga vergüenza, porque si tiene vergüenza aquí, Dios se va a avergonzar de usted en su venida. No ahorita, ni en la calle, ni en la casa, cuando Jesucristo venga. Es muy importante que en este momento tomamos la decisión de unir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Y vamos a ser muy bendecidos. Yo los invito a pasar al frente. El altar está abierto, hermanos. Padre, le damos las gracias por esta preciosa enseñanza.